Bienvenidos a Mundo Food Fem. Hola amigos de Mundo Food Fem, es un placer estar de nuevo en compañía de todos ustedes en este podcast, el primer podcast de esta segunda temporada de este proyecto que se fundó para hablar de fútbol femenino y dándole un giro de 180 grados a lo que es el fútbol femenino en nuestro país. Bueno, en este caso soy Alan Martínez y estoy en compañía de una gran jugadora, es una excelente deportista y además es una gran persona que tengo el gusto de conocer. En esta oportunidad estoy con Andrea Godínez, quien pertenece a Sub Sports de la Primera División de Fútbol Femenino. Hola Andrea, bienvenida a Mundo Food Fan. Hola Alan, un placer saludarle y gracias por la invitación. Pues Andrea Godínez tiene una historia bastante vacilona en el fútbol femenino desde sus inicios y ha tenido también dos etapas en el fútbol femenino. Tuvo una etapa, ella ha tenido varias cosillas vacilonas que nos podrá contar hoy, ¿verdad, Andrea? Sí. Sí, Andrea, bueno, vayamos un poquito con los inicios tuyos. Bueno, sabemos que, bueno, al menos yo sé que vos tenés bastante de estar jugando fútbol, pero yo sé que no solo en eso te has dedicado todo el tiempo, sino que claramente lo dividís junto con tu trabajo. Pero decime, ¿qué fue lo que caló fuerte para que vos empezaras a jugar fútbol? Bueno, primero que todo, mi familia siempre estaba ahí apoyándome, ¿verdad? Eh, Siempre me llevaban a los entrenamientos y pues empecé con chicos, como la mayoría de las que lo han hecho, ¿verdad? En escuela de fútbol, muy pequeña y bueno, mi mamá siempre estuvo ahí motivándome a seguir y a seguir. Aunque en ese entonces que empecé ahí con chicos en una escuela de fútbol, también practicaba atletismo. También practicabas atletismo. Sí, también algo supe que vos practicaste atletismo y estuviste en este caso con Melissa Herrera, ¿verdad? Sí, fueron varios años ahí siendo compañeras del equipo de atletismo del cantón de Pérez Celedón. Tuve la oportunidad de representar a la selección nacional en unos centroamericanos y fuimos compañeras y viajamos a El Salvador. Qué vacilón, qué bonito y viajar a El Salvador. Pero digamos, ¿solamente con el atletismo ha salido del país o también ha salido en alguna ocasión con el fútbol? No, solo el atletismo por el momento. Solo con el atletismo por el momento. Y contanos un poco Sí. que nuestros oyentes se den cuenta de la clase de jugadora que ha sido. ¿Vos tenés de jugar en primera división cuánto tiempo? De ahí, por ahí ¿qué le digo? Como 5 o 6 años por ahí. Ok, vos iniciaste entonces en 2014, 2015. Fue cuando iniciaste Exactamente. en primera división en ese momento, pero vos llegaste directamente a Moravia o también has jugado en segunda y cosas así. Bueno, yo tuve una compañera que se fue para allá a jugar. Éramos conocidas acá en Pérez y se fue para allá a jugar con un equipo que en ese entonces la DT era Jacqueline Álvarez, ¿verdad? Una reconocida en el fútbol nacional. Y bueno, mi compañera me recomendó y fui y estuve un año jugando en U15 con el equipo que tenía Jacqueline Álvarez, que se llamaba Lady Sport. Bueno, jugué un año ahí, quedé de goleador de ese torneo, quedamos campeonas y me volví a Pérez. Creo que en ese entonces se formó Arenal, pero yo no seguí por asuntos económicos, no se podía estar viajando tanto. Entonces me devolví, estuve como 6 meses aquí con un equipillo ahí como para Juegos Nacionales y luego me contactaron de Moravia
fui a hacer pruebas y bueno, la sorpresa que me llevé cuando llegué a Moravia era que de las compañeras que había tenido en el equipo de Lady Sport estaban ahí, la mayoría de mis compañeras. Entonces fue vacilón encontrármelas de nuevo. Hice pruebas y en ese mismo día que hice pruebas me pusieron a firmar la boleta para un torneo. Ay, pucha, fue rápido, entonces se la acomodé con Moravia. Vos estuviste en Moravia Sí, 2014, 2015 eh, y hasta bueno, 2016, no, ¿cómo es? 2015 y 2016, en no, este caso, no. yo, bueno, ahorita el año no me acuerdo en que llegué a Moravia, porque yo llegué a Moravia cuando tenía como 12 años, creo, por ahí. Entonces, sí fue antes de muchos años antes de ese entonces, porque en el 2013, 2014 creo que fue la segunda vez que Moravia ascendió a primera división. Mm. Entonces, yo llegué mucho antes, estuve jugando U17 con Moravia y mis primeros juegos nacionales fueron en el 2010, que fueron en Guatuso, con Moravia también. Entonces vos sos una de esas moravianas, una moraviana dotada. Exactamente. Sí, en esos juegos eran los primeros juegos que tenía Moravia, bueno, con este equipo, que en realidad era bastante joven el equipo. En esos juegos nacionales habían bastantes figuras de que hoy en día están fuera del país y cosas así, entonces no nos fue tan bien. Al final quedamos en cuarto o quinto lugar, algo así, en esos juegos nacionales. Pero éramos chiquitas de 12, 13 años por ahí. 12, 13 años, tenés 25, 2008, 2009, Sí, por esos lados, 2009, 2010. por ahí sí. Sí, porque yo fui los primeros juegos fue en el 2010. Ok, ya en 2010 Y estaba bueno, en el colegio. Estaba en sí, el colegio. después de esos juegos, bueno, vinieron los torneos U17 que sí, nos fue bastante bien. Ahorita no recuerdo fechas muy bien, pero sí nos fue muy bien en esos torneos. Creo que desde que empecé a jugar el torneo U17, quedamos campeonas. Fuimos como tricampeonas, o no me acuerdo de U17, como 3 o 4 años seguidos en U17. Wow, y después fue cuando... Eh, al, Ajá, bueno, perdón, continúa. bueno, al mismo tiempo jugamos torneo 17, jugamos segunda división, porque nos metieron a segunda división, ese equipo tan joven y con otros más refuerzos ahí que habían. Nos metieron a segunda división. Me acuerdo que habíamos quedado campeonas de segunda división. Ascendimos, pero nos fue muy mal ese año en primera división. Recibíamos goleadas de Arenal en ese entonces, USEM, creo que era, Sí, usan y San José, y bueno, esos equipos, sí, sí, años previos a los equipos que hay actualmente. Bueno, San José, exacto, para la gente que no sabe, San José era la franquicia que actualmente tiene Saprissa. En el caso de Moravia, bueno, exactamente, sí. ahora la franquicia la tiene Herediano. Y en el caso de Usain Alajuela, esa franquicia la había obtenido en 2018 Arenal Coronado, luego de haber descendido en 2017, y había obtenido la franquicia de Usain Alajuela. Y luego Codea ganó el ascenso ellos mismos por separado a lo que fueron en algún momento junto con USEN, y ahora toda la historia que conocemos, ¿verdad? Así ha sido normalmente la historia de los equipos de fútbol femenino. Normalmente son franquicias que se van cambiando para tener los 8 equipos que tenemos actualmente, ¿verdad? Bueno, en este año no hemos jugado más que 3 fechas en primera división, puesto que estamos con todo este problema del COVID-19 que nos está afectando a todos. De hecho, este podcast se está grabando vía remota. Em, Andrea está en este momento en su casa tomando café y yo estoy acá en mi casa tomando café también para poder hablar acá un rato de fútbol femenino porque ya hace falta, ya nos hace falta el deporte, ¿verdad? Bueno, continuando un poco, Andrea, Sí, con toda esta primera etapa de Moravia, luego, bueno, se fueron goleadas en primera división y luego descendieron, me imagino que descendieron nuevamente. descendimos, sí, ese mismo año nos fuimos a segunda otra vez, y de ahí decidimos otra vez entrar al torneo segunda. En ese entonces llegó
eh, entrenador nuevo, que era Paul Mayorga. Paul Mayorga, sí, Paul Mayorga, Entonces, conocido. sí, sí, entramos al torneo otra vez en segunda y pues llegamos a la final contra Liberia y perdimos en semifinales, pero en ese entonces ascendían los dos equipos, Mm, campeón y subcampeón. ok. Ascendimos y el año que jugamos primera división fue bastante bonito, vacilón, porque ese mismo año que ascendimos, quedamos campeonas de primera división. No sé si lo recuerda. La primera estrella, claramente. Claro que recuerdo esa Sí, primera estrella. entonces fue un cambio extremo al torneo pasado a este torneo que se quedó campeón el mismo año en que se ascendió, digamos. Sí, pocos equipos logran algo así. En, Exactamente. en el caso de luego jugaste Interclubes Uncaf. Sí, bueno, antes de eso jugué Juegos Nacionales. Fui a, después de eso, sí, bueno, 3 Juegos Nacionales, 2 veces campeonas en Juegos Nacionales y una vez subcampeona. Em, Después de eso, en el 2015, creo que sí me vine para Pérez Celedón, como desmotivada por muchas cosas que habían pasado, como decidí a retirarme ya de fútbol, pero bueno, ahí me contactaron de Juventud PZ, lo pensé bastante y pues empecé a jugar con el equipo de primera división de Juventud. Juventud Peseta estuvo en el año 2015 Sí, y descendió, en el 2015. ese mismo año. Lo recuerdo bastante bien porque ese año fue cuando empecé yo a trabajar en fútbol femenino y el primer partido que fue a cubrir fue un 8 de marzo del 2015 de un Usain Alajuela contra Juventud Petzeta. Todavía me acuerdo en el Polideportivo de Alajuela. Sí, bueno, no me acuerdo las fechas, pero cuando yo estaba jugando con Juventud, sí me contactaron otra vez de Moravia para que fuera de refuerzo a un CAF. En Interclubes Uncaf. Sí, el UNCAF que hubo acá en Costa Rica. Entonces, sí, fue bastante tedioso, y no sé, porque no me querían dejar ir, no me querían desinscribir de acá de Juventud. Entonces fue bastante complicado, pero al final fui. Sí, cumpliste un sueño de jugar un torneo regional. Sí, creo que a nivel nacional era lo que me faltaba, nada más, en el fútbol femenino. Sí, ese Interclubes Uncaf que Moravia quedó campeón. De hecho, en semifinales eliminaron a Saprissa y luego jugaron la final ante Unifood Rosal, que es de Guatemala. Ah, ajá, exactamente. Sí, eso, bueno, fue bastante bonito porque se quedó campeón, pero fue terrorífico para mí porque en la final venía jugando todos los partidos de titular y en la final, como a los 20 minutos, una jugada ahí muy fea y de ahí la rodilla se me fue, como dicen Este, popularmente. en ese momento fue un antes y un después para vos, ¿verdad? A nivel de fútbol ya. A nivel deportivo supongo Sí, que tuvo claro. que haber sido un golpe bastante duro. ¿Y cómo fue que superaste ese momento tan doloroso en tu carrera? Bueno, ese mismo día me hicieron un ultrasonido y me dijeron que tenía de todo en la rodilla. Me vine para Pérez Celedón y se supone que ese torneo tenía una póliza de links, pero y no era así, la póliza era para los espectadores nada más. Entonces fue bastante difícil, la verdad, porque mi póliza tampoco alcanzaba para la cirugía. Se contactó a las gentes de Moravia para ver qué iba a pasar y pues pasaron muchos meses diciéndome que ya casi la cirugía, que estaba el dinero y bueno, y insistir y al final no pasó nada, me dieron la espalda y fue un golpe bastante duro para mí porque yo quería seguir jugando, pero ya llevaba 9 meses esperando que el equipo respondiera y no pasó nada. Wow, qué complejo. Cómo fue que superaste todo esto? Bueno, al final
ya no insistí más. La verdad es que no valía la pena insistir con la junta administrativa del equipo de Moravia. Entonces, las personas, en ese entonces estaba formando Suba Sport ya. Bueno, eran casi que las mismas personas que tenían juventud, entonces conocían lo que jugaba y lo que amaba el fútbol. Entonces, ellos optaron por ayudarme. Entonces pusieron la parte que hacía falta para la cirugía, porque la póliza cubría una parte y había que poner otra parte. Se supone que la gente de Moravia quedó en pagar esa parte, pero bueno, hoy en día no ha pasado nada y no creo que pase. Bueno, pero ya eso es asunto del pasado. Bueno, me operaron y bueno, el que siempre estuvo ahí ayudándome con las terapias fue Milton Brenes, que él sí era parte del equipo Moravia, ahora en segunda edición, ¿verdad? Que está él. Un saludo para Don Milton. Él, él me ayudó con todo lo que es la recuperación de terapia. Estuve 6 o 7 meses en terapia y ya luego empecé a jugar otra vez ahí, medio jugar y agarrar ritmo, pero la verdad sí fue un golpe bastante duro para mí y la carrera futbolística. Creo que hasta ahí sentía que había acabado todo. Entonces, después de que superas todo esto, sentiste que volviste a nacer Sí, bueno, a nivel deportivo. tenía, sí, tenía pensado como recuperarme y no volver, pero es imposible, la verdad. Cuando uno hace algo que ama y que quiere, creo que cuesta mucho dejarlo. Sí, entonces tuviste un nuevo comienzo. Eso fue un nuevo comienzo para vos. Por eso digo que después de la lesión, es un antes y un después para vos en el deporte, ¿verdad? Claro, claro, porque ahí, la verdad es que a mí me dolió muchísimo bueno, hablo en general Moravia porque es el equipo, pero no es con mis compañeras, porque a mis compañeras de Moravia, ex compañeras, las aprecio bastante, a la mayoría que estuvieron en ese entonces, pero hablo en general para no decir nombres, pero sí, la verdad es que fue bastante duro, pero sí, todo se supera, en la vida todo se supera y con la ayuda de Dios uno sale adelante en todo. Sí, ahora, ¿cómo te sentís en Suba Sports? Bueno, sabemos que vos estuviste o sos parte de todo este trayecto que tuvieron, por ejemplo, el año pasado, el año 2019, haciendo esos partidos milagrosos, si los podemos catalogar así, en la fase nacional para clasificar a la primera división, en donde ustedes casi siempre y venían de atrás en el marcador el segundo tiempo, ¿verdad? Y los segundos encuentros en este caso, porque siempre en el primer encuentro perdían, lo recuerdo bien, el marcador después venía adverso en el segundo, en el partido de vuelta, y lograban de manera, si lo podemos catalogar como milagrosa, superar esos problemas de marcador y clasificar fase por fase hasta llegar a la final que también fue bastante complicada contra San Ramón, ¿verdad? Sí, bueno, yo estuve desde que la fundación de esta asociación de Suba Sport, estuve de la fundación y creo que es yo y otra compañera que estamos ahí desde el comienzo, las demás van ahí entrando en el camino, pero la verdad fue un torneo bastante fuera de lo común, ¿verdad? Para muchas personas y para nosotros y para mí, y no sé, fue bastante raro por la forma en que se quedó campeón, porque ahí fuimos, siempre perdíamos casi que de visita, pero el equipo, las jugadoras, admiro a mis compañeras que tienen tanto coraje y corazón para jugar, porque lo hacían de corazón y por amor. Un equipo que nunca entrenó, no tenía las posibilidades de entrenar, porque económicamente no podía pagar canchas, no podía
estar pagándole a las jugadoras para que vinieran a entrenar. Creo que sí fue puro corazón y amor al cantón, a la camiseta, que se logró esa medalla. Un saludo para don Wilber Ureña, quien es parte de Suba Sports, también para su señora esposa, que no me recuerdo el nombre, y para Sabrina, que es la hija, que también está ahí en Suba Sports, y también un saludo para tus compañeras, bueno, las actuales y las que estuvieron en ese momento, y las actuales, como Aparicio, que es la única que se me viene a la mente ahorita, hay más, sé que hay más, pero fuera que se me viene a la mente en este momento, y un saludo para todas ellas. Eh, Contame cómo ha sido esta experiencia de estas primeras 3 fechas en Primera División Femenina, bueno, de este regreso tuyo a la Primera División. Bueno, para mí fue una emoción muy grande, ¿verdad? Regresar a primera división. Para mis compañeras, la mayoría, bueno, algunas sí han jugado en primera, pero la mayoría eran debutantes. De ahí están o estuvieron muy nerviosas al inicio del torneo. Yo les dije que tranquilas, que disfrutaran nada más. Es lo único que hay que hacer en el fútbol, disfrutar, pero con responsabilidad. Y las primeras 3 fechas no nos ha ido nada bien, la verdad, pero esperamos que cuando se reanude el torneo de hacer las cosas bien y que mis compañeras confíen en el trabajo de ellas mismas y en el trabajo en equipo. Creo que eso fue lo que logró que nosotros quedáramos campeonas en segunda edición. Para mí el partido más representativo en segunda edición fue contra la UCR en El semifinales. 4-0, Venir perdiendo, 4-0 en la ida, sí, lo recuerdo bien. sí, venir perdiendo de un 4-0. En ese partido yo no lo jugué, recuerdo que no lo jugué, pero estaba ahí en la banca con mis compañeras y recuerdo que Wilber me decía que si yo creía que íbamos a remontar y yo le decía que no, le decía que no, aunque el fútbol femenino trae muchas sorpresas, pero yo le decía que era muy difícil, o sea, era un equipo que estaba bien parado y hacía las cosas bien. Y de ahí luego, en los primeros minutos, nos meten un gol en el primer tiempo, donde ya íbamos 5-0. De ahí ya menos esperanza tenía, pero y no sé qué pasó en el segundo tiempo con mis compañeras, se inyectaron y no sé, empatamos como en 5 minutos, empató el partido y ya después, faltando como, bueno, ya iba a terminar el partido y se metió otro gol y se clasificó y fue bastante gratificante, aunque yo no creía, pero y pasó. Sí, ese partido, yo no pude asistir porque Pérez León sí me queda un poco largo, pero sí fue el comisionado nacional de Unifoot, es don Mario Muñoz, y él sí fue a cubrir ese partido, él estuvo allí presente y él me mandaba las notificaciones de lo que estaba pasando para yo poder publicar. Y llegó en un momento en el que me mandaba tan seguido los goles que hasta a mí me costaba publicar los goles, porque eran tan seguidos que el mame le tuve que preguntar varias veces cuál era el minuto para poderlo publicar, porque muy seguidos, llegaron los goles muy seguidos para lograr esa remontada histórica, porque es una remontada histórica la que tuvieron ustedes contra la UCR. Ahora, cambiando un poco el Sí, chip, creo ¿verdad? Ajá, sí. sí, yo hablaba bueno, no me acuerdo con quién hablaba, preguntándole que si en algún momento había pasado algo así en el fútbol femenino aquí en Costa Rica y no hay registros de nada, solo nosotras, yo creo. Ahora, cambiando un poco el chip de todo esto, ¿cómo es Andrea Godínez en su casa y cómo es Andrea Godínez en el equipo y cómo es Andrea Godínez con sus amigos? Yo creo que en todos lados soy la misma persona, soy una persona que siempre ando callada, pues, si tengo que vacilar, vacilo, pero soy más callada en realidad. Si tengo que decirle algo a una compañera, se lo digo y ya, listo. En mi casa, normal también, callada, no sé, una persona muy concentrada, no sé, en lo que hace y en lo que cree que va a hacer. Entonces, ese me creó una persona muy tranquila.
Andrea, una pregunta que siempre le hacemos a nuestras invitadas. ¿Cómo te dicen a vos? ¿Tenés algún sobrenombre? No, no, bueno, algunas compañeras o el entrenador, Godínez nada más, pero, o Andre o Andrea, pero no, no, apodos no. No, no tenés apodos. ¿Y cuál es la jugadora de todo el club? ¿Cuál es la jugadora que más molesta? ¿Qué más molesta? Sí, no, en plan positivo, digamos, la que hace el chingue, que dice uno, la que hace el chingue, la que siempre está ahí molestando, la que está jalando el pelo, la que está siempre haciendo bromas. ¿Cuál es esa jugadora? ¿Cuál de todas tus compañeras es la jugadora que más bochinchera, como dice uno, del equipo? Sí, la que no se calla nunca es. Esa misma, sí. Bueno, esa es mi compañera Dayana Matamoros, que es la portera que está ahorita de sustituta. La de sustituta es la que tiene, si mal no recuerdo, es una muchacha flaquita. ¿Es flaquita? Para recordarme. Mo- No, bueno, es morena, es que hay tres porteras. Ella, No, no la recuerdo bien, qué vergüenza. Ok, ella es la que más molesta de todas. sí, la que es más molesta, la que nunca se calla, la que pasa bailando, la que hay que hablarle cuando es un momento de seriedad. O sea, es complicada la muchacha. Sí, sí, pero no, no, es muy buena nota, la verdad. Sí, es buena nota, eso es importante. ¿Dónde te ves vos en el fútbol? Creo que, bueno, la verdad es que creo que mi carrera no va para mucho ahorita. He tenido muchos problemas en mis rodillas y ahorita para mí el fútbol es como un hobby nada más. Entonces vamos a esperar este torneo de primera edición a ver cómo termina y después decidiré qué Y hago. si no jugases en tu posición actual, ¿en qué posición te hubiese gustado jugar? Em, bueno, es que en equipo juego de varias posiciones, pero sí me gusta jugar más de 10. ¿Te gusta más jugar de 10? ¿Nunca has pensado en ser portera? No, No te eres de portera, ¿no? no, hombre, nada. Admiro a los porteros, la verdad. Algo que tengo que decir es que, por ejemplo, la portera que es titular de ustedes, la que tiene la moto grande, aquella moto gigante que yo veo en sus historias, es, Priscila, sí, sí. ella tiene muy buena, muy buenos reflejos, muy buena presencia, y de hecho le había tomado una foto haciendo un paradón contra Herediano. Ella se tiene que Ajá. tiene bastante capacidad en la posición que tiene, no por nada es la titular, ¿verdad? Es una gran portera y le mandamos un saludo también si nos está escuchando y si no, que igual que él nos escuche, que Andrea ahí le diga que escuche el podcast, ¿verdad? Para que la saludamos, ¿verdad? Y Andrea, un Sí, poco claro. más a tu vida profesional fuera de la cancha. ¿Qué es lo que desempeñas vos? Bueno, ahorita yo trabajo en un colegio como oficinista, pero saqué una licenciatura en docencia de primero y segundo ciclo. Primero y segundo ciclo, eso es escuela. Sí, primaria. Sos profesora, maestra de primaria, entonces. Exactamente, sí, pero Qué bonito. bueno, por el momento no lo ejerzo. Sí, no, en el mundo de la educación, he conocido varias, docentes que normalmente uno las encuentra por ejemplo, de secretarias o de subdirectoras y no específicamente como maestras, pero tienen algo como vos, que ya tienen el estudio y pueden ser en cualquier momento maestras, pero en ese momento las aplicaron para eso y lo hacen bastante bien, de hecho, es bastante vacilón. Sí, creo que, bueno, en el Ministerio de Educación sí hay que tener un poco de paciencia para ejercer lo que uno estudió. Y pensás quedarte siempre en la zona de Pérez Celedón, ¿sentís que ahí es tu lugar y ahí es en donde vas a estar por siempre? ¿O has pensado en algún momento en vivir en algún otro lugar o vivir en el extranjero o vivir en la meseta central o vivir en Alajuela, en San Carlos, no sé? Bueno, por ahorita, digamos
que como es el Ministerio de Educación, que nombra donde ellos quieran y no donde uno quiera, ¿verdad? Sí, estaría anuente a irme para donde me manden, que sea algo seguro, eso sí, pero sí me iría para donde me manden, Sí, no, sí, es lo más lógico, ¿verdad? Andrea, en sí. serio, de parte de Mundo Food Fem, en el caso de mío, ¿verdad? Que estamos acá, fue bonito haber conversado con vos en este ratito, que la gente te conozca un poco, que sepa quién sos. Ahora, ¿cómo podemos encontrar a Andrea Godínez en las redes sociales para la gente que te quiera seguir? Bueno, en Facebook como Andrea Godínez y en Instagram como Andre2102. Ahí están oyentes de Mundo Food Fem, Andre2102, así pueden encontrar a Andrea Godínez. Recuerden también seguir nuestras redes sociales, bueno, nuestra red social de Instagram, que es la única que tenemos, como @foodfemcr, así nos encontrarán, así encontrarán el perfil de Mundo Food Fem, en donde estaremos publicando, en este caso, este episodio, que estaremos dándole la promoción de este episodio y un poco también de la reseña de quién es Andrea Godínez. Y también pueden seguirme a mí como Alan Martínez en Twitter, en Instagram, en Facebook como Alan Martínez, en Instagram y en Twitter como Alan Martínez CR, Alan con doble L, con Z, ¿verdad? Porque hay gente que lo pone con S y no es así. Andrea, en serio, muchas gracias por habernos acompañado esta semana. Esperamos en algún momento volverte a invitar a este podcast, tener las puertas abiertas y espero que regresemos muy pronto al fútbol porque nos hace falta, ¿verdad? Nos hace bastante falta estar en el fútbol. Me hace falta ir a verlas jugar, me hace falta verte de 10 bailando a las jugadoras y todo lo demás. Y en serio hace bastante falta ya nuestro fútbol, ¿verdad? Sí, claro, bueno, por el momento nada más hacer caso y quedarse en la casa, ¿verdad? Ya el fútbol volverá en acción, pero hay que hacer caso y no, agradecerle a usted por la invitación y muchas gracias a todos aquellos oyentes que están ahí apoyando el fútbol femenino. Creo que nuestro país lo necesita, que nos apoyen bastante. Bueno, este podcast fue traído a ustedes gracias a nuestros patrocinadores, a Ruth Mr. Máximo, Zona Infinito, quienes nos apoyan con Mundo Food Fem. Los esperamos en la próxima, que pasen una bonita semana en este país y que esperamos que pronto pase todo esto del COVID-19 para que podamos seguir con nuestras vidas tal y como corresponde. Y eso sí, quédense en casa, ¿verdad? Quédense en casa y sigan las recomendaciones del gobierno. Bueno, hasta luego, me despido. Que pasen una bonita semana.